Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Gracias por estar con nosotros, como siempre. A esta hora, pues llega nuestro tiempo de análisis. Lo hacemos aquí en directo en Radio La Isla, a través del 107.4 del dial de frecuencia modulada y, por supuesto, en televisión a través de Teleisla, su canal de televisión de San Fernando. Y, por supuesto, como no, en las redes, en internet, también nos pueden encontrar los podcasts de radiolaisla.com. Ahí se ofrece este programa y, por supuesto, con toda la información y todos los contenidos más importantes de la ciudad en el portal andaluciainformación.es, Teleisla, donde también está este tiempo de análisis. Con nosotros ya está nuestro invitado, va a compartir estos próximos minutos aquí en la sintonía de esta su emisora. Él es David Cifredo. Buenos días. Hola, muchas gracias. Es presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía en Cádiz, vicepresidente también de FACUA, las siglas que quizá más conozcamos de esta federación. Es vicepresidente a nivel Andalucía y también miembro de la Ejecutiva Nacional de FACUA. Muchos cargos, pero desde luego con mucho trabajo y muy importante, sin duda, todo lo que es la atención al consumo. Yo creo que, vamos, no en la presencia nuestra, mía en este caso, en esos órganos de dirección, no es tanto a mi figura como al peso específico que la provincia de Cádiz tiene en un proyecto como es FACUA en todos sus eslabones, ¿no? Desde la provincia, donde llevamos desde el año 83, pues trabajando y peleando, los compañeros que iniciaron esta singladura en esta provincia, pues por defender los intereses y los derechos de los consumidores y usuarios, y esa labor en esta provincia pues se ha visto de alguna forma recompensada o planteada, significada en esa presencia mía, en este caso como presidente de FACUA Cádiz, en la dirección andaluza, como vicepresidente de FACUA Andalucía, y en el proyecto FACUA España como miembro de su junta directiva, y donde bueno, pues estamos trabajando para fortalecer un movimiento de consumidores y ser una organización representativa y fuerte que busque los contrapesos en un mercado agresivo, como ahora podemos ver en esta conversación. Sin lugar a dudas, 30 años, nada más y nada menos que este 2013 cumplís. Efectivamente, este año cumplimos 30 años en la provincia de Cádiz y bueno, y esos 30 años se nos han pasado rapidísimo, desgraciadamente, porque la labor, y digo desgraciadamente porque el mercado, como decía, está en el punto en el que está, la necesidad de que existan organizaciones fuertes como FACUA que sean capaces de combatir ese mercado, de equilibrar ese mercado, pues es fundamental, y eso quizás se nos haya hecho corto, ¿no? Se nos haya pasado el tiempo rápido porque, desgraciadamente, insisto, la labor ha sido dura en la defensa de esos intereses que nosotros representamos. Quizá, David, en los 30 años que han transcurrido desde que FACUA comenzó su andadura aquí en Cádiz, las cosas han ido cambiando, los criterios han ido cambiando y las denuncias del consumidor también se han ido cambiando. También somos más exigentes, sin lugar a dudas, sí, ¿no? Evidentemente, la situación es distinta, la sociedad ha variado, ¿no? Ten en cuenta además que el nacimiento de FACUA surge en un momento donde, en primer lugar, no había normativamente instrumento de defensa de los consumidores. Hay que recordar que la primera normativa específica que nace en España en el año 84 y en Andalucía en el año 85. Son las dos primeras leyes, en este caso la ley estatal y la ley andaluza, que nacen en 84-85 en defensa y protección de los intereses de los consumidores. Previo a eso, pues lo que había es el artículo de la Constitución que establecía esa necesidad de la Constitución española. Los ciudadanos en aquel momento estábamos vendidos. Me gustaría recordar anecdóticamente, que no es una anécdota, es un tema bastante duro, fue muy duro en su momento y que todavía sigue teniendo algunos coletazos, el envenenamiento por consumo de aceite de colza adulterado que hubo allí a principios de los años 80, que era un punto la punta de lanza de lo que estaba sucediendo en un mercado donde no existía control ninguno por parte de las administraciones, donde la debilidad del movimiento de consumidores era evidente y donde en este caso el movimiento vecinal tuvo que salir a decir, oye, hay que tenemos que protegernos, los ciudadanos tenemos que estar protegidos ante estos problemas, ante problemáticas en el suministro eléctrico, problemáticas en el suministro de agua, y de ese movimiento vecinal emergente en aquellos tiempos nace FACUA, porque los gobiernos le dijeron: esa labor no es del movimiento vecinal, esa labor le compete a las organizaciones de consumidores, y en este caso el movimiento vecinal en muchas zonas, entre ellas la provincia de Cádiz, decidió constituir una organización de consumidores que dio lugar a lo que ahora es FACUA. Y desde luego, pues con una labor muy importante que viene desempeñando sin lugar a dudas. Desde luego, también FACUA pues pone sobre la mesa, y así lo hace reiteradamente, numerosas cuestiones de denuncias de los ciudadanos, aquellas quejas, aquellos problemas que, por desgracia, se siguen produciendo de una manera más asidua y que son pues objeto de mucha preocupación por parte del usuario, al fin y al cabo. Quizá a la hora de hacer un balance, se ha hecho un balance sin duda del 2012, en uno de esos primeros puestos, si no es el primero, están
están las telecomunicaciones. Desde la liberación del sector de las telecomunicaciones parece que las cosas no se afinan para evitar fraudes y problemas al usuario final, que es, al fin y al cabo, quien nos está viendo, quien nos está escuchando. Sí, efectivamente. El sector de telecomunicaciones ha sido históricamente un sector conflictivo. Pero el elemento sustancial, como tú bien has señalado, fue la liberalización de este sector, que supuso el salto ya definitivo a que el sector se convirtiera en un sector extremadamente problemático. Hoy por hoy es el sector que, con mucha diferencia, está hablando de que 1 de cada 3 denuncias que recibimos en Facua son del sector de telecomunicaciones. Eso significa y destaca como un sector altamente conflictivo. Y en este caso, en la Bahía de Cádiz y en San Fernando, pues la ligazón es la misma. O sea, los ciudadanos de San Fernando, los problemas que tienen en materia de consumo son fundamentalmente con servicios de telecomunicaciones. ¿Dónde se pueden estar dando estos problemas? Bueno, en primer lugar, con telecomunicaciones podemos estar hablando de incumplimiento de ofertas comerciales, las facturas que reciben los ciudadanos que no se ajustan a lo que entienden que han consumido, o problemática a la hora de solicitar una baja o una modificación contractual. Mientras que para darnos de alta en los servicios es extremadamente sencillo, una simple llamada, no tenemos ningún problema para acogernos a cualquiera de las ofertas, cualquiera de las propuestas que estas operadoras nos hacen. Si queremos modificar esas condiciones contractuales o queremos tan simple como darnos de baja porque vamos a irnos a otra compañía que nos ofrezca unos mejores precios, ahí empezamos a tener problemas y ahí empezamos a soportar duros calvarios para conseguir ese derecho que el consumidor debiera tener de una manera más sencilla. Por lo tanto, telecomunicaciones, desgraciadamente, es el sector más conflictivo y que más número de consultas y reclamaciones llegan y llevan a nuestras organizaciones. Y esencialmente entendemos que la telefonía móvil, que es la que a bombo y platillo nos ofrece todos los días grandes ofertas, grandes propuestas, grandes teléfonos por muy bajos precios, entre comillas. Sí, es la telefonía móvil la estrella dentro de ese sector de telecomunicaciones. Ya el tema de las ofertas que tú comentabas, esos regalos ya van disminuyendo. Ya sí, las operadoras parece que ha cambiado un poco. Han copado el mercado y están variando sus estrategias y están situándolas en otros escenarios. Pero evidentemente se siguen produciendo, que esos regalos son regalos envenenados. Los ciudadanos ya conocen la problemática que pueden tener a la hora de soportar, en este caso, unos compromisos de permanencia que van ligados a esos supuestos regalos que en su momento nos hacían. Compromisos de permanencia que al final nos obligan a sostener unas condiciones contractuales, pues a lo mejor más elevadas de las que pudiéramos tener en un mercado donde no tuviéramos ningún tipo de compromiso. Con el tema, nos imaginemos también de Internet o lo que son los servicios que ofrecen algunas operadoras, incluso de televisión para el hogar, ¿también se están produciendo este tipo de circunstancias? Efectivamente. Lo que es los servicios de Internet, que normalmente están ligados, ¿no? Los ciudadanos suelen tener contrataciones de servicios múltiples. Contratamos el servicio de televisión, Internet y teléfono. Entonces, en ese paquete, pues generalmente se produce un precio quizás más razonable al contratar el conjunto de paquetes, pero claro, a la hora de determinar la calidad de cada uno de esos servicios, pues nos dificulta mucho después el determinar cualquier tipo de acción, porque a lo mejor la telefonía funciona espléndidamente, pero el servicio de Internet pues no funciona como debiera. Y a la hora de darme de baja de los servicios, me dan problemas porque me han dado de baja de uno de ellos, el resto he tenido, en fin, se producen situaciones muchas que dificultan la situación del consumidor de cara a esos servicios de telecomunicaciones. Pero efectivamente, telefonía móvil e Internet son dos de los sectores sustancialmente conflictivos y los que generan el mayor número de reclamaciones en este sector, ¿no? ¿Hay alguna recomendación para el usuario para que, bueno, vaya con relativa garantía a la hora de decir, bueno, me voy a comprar un teléfono móvil o voy a comprar una línea de teléfono móvil, porque al fin y al cabo se paga una compra relativa? El primer consejo clave para mí es el de no dejarnos llevar por esa oferta comercial que de primera nos haga un señor, bien sea en una visita a nuestra vivienda, bien sea a través de una llamada telefónica. ¿Por qué? Porque las condiciones que nos ofertan verbalmente después no se ajustan a lo que hemos pactado por escrito o en una grabación telefónica. Por lo tanto, en primer lugar, no dejarnos llevar en primera instancia por esta oferta extraordinaria, que aunque nos pueda parecer fantástica. Solicitar contratos. O sea, una vez que hemos suscrito el contrato, bien sea verbal a través de esa conversación telefónica, bien sea porque lo hemos firmado, la copia de ese contrato firmado o de ese contrato grabado telefónicamente la debemos de tener, porque debemos de conocer lo que hemos contratado.
Y es muy importante. Por lo tanto, si hacemos un contrato de estas características, solicitar inmediatamente nuestra copia por escrito, que tenemos derecho a ello. Y visualizar qué es lo que hemos firmado por escrito, porque lo que verbalmente hayamos pactado, si no está recogido en un documento escrito, pues finalmente se nos dificulta a la hora de llevar a exigencia ese derecho que podíamos tener adquirido, ¿no? Entonces, la cuestión de pedir ese contrato es fundamental. Y una segunda cuestión que a mí se me antoja ya importante perdón, es cuando tenemos el problema, presentar la reclamación por escrito. Desgraciadamente, aunque debiera de ser más sencillo el poder reclamar vía telefónica, en la práctica nos dificulta mucho poder demostrar que hemos presentado en un determinado momento la reclamación. Por lo tanto, mi recomendación ante cualquier problema que tengamos con una operadora de telefonía móvil, independientemente de que por teléfono solicitemos la baja, variemos las condiciones, que también por escrito a la dirección de esa operadora, que por cierto la dirección la tenemos en la factura, en el lateral izquierdo tienen la obligación de tener la dirección de esa operadora, dirigir escrito a esa dirección por correo certificado con acuse de recibo, solicitando ese elemento que queremos, bien sea la baja, bien sea la modificación, bien sea cualquier problema que tengamos con la operadora. Pero siempre por escrito, de manera que podamos demostrar que en un determinado momento hemos presentado esa solicitud a esa compañía. Pues vamos a cambiar de servicios, porque hay muchos más asuntos que podemos tocar y que desde luego son importantes para todos. Las telecomunicaciones, desde luego, es la que se ha llevado el premio, ¿no? Este año 2012, entre comillas, sí, por en ese ranking, ya digo, lamentable, las telecomunicaciones son ese primer premio, ese primer lugar en cuanto a sector conflictivo. Casi, no sé si estará ocupando esos primeros puestos también el tema de la electricidad, los temas de las compañías eléctricas, sí, que ahora se han puesto muy de moda, ¿no? Cada una ofrecer un mejor servicio y, por supuesto, pues las tarifas estas que se ofrecen, incluso la estatal básica para todos. Sí, aunque ha habido un sector que lamentablemente, si ahora quieres lo comentamos también, se ha upado a ese segundo lugar en ese ranking, que es el servicio bancario, pero sí es verdad que el suministro eléctrico ha ocupado un digno dentro de la lamentable situación, tercer lugar, y también yo quisiera señalar cómo ese tercer lugar va muy vinculado a también la liberalización del sector eléctrico. Y tú has señalado, y me parece importantísimo y destacarlo en estos momentos, el hecho de que estemos recibiendo ofertas en nuestros domicilios sobre pues, suministradoras de servicio eléctrico. Por situarlo de manera muy esquemática, en el sector eléctrico, en el servicio eléctrico, vamos a tener el mismo problema que tenemos en telecomunicaciones. Comerciales que van a llegar a nuestras casas ofertándonos distintos servicios a unos precios supuestamente fantásticos, pero que después, a la hora de escriturar, de poner eso negro sobre blanco, podemos encontrarnos con situaciones muy parecidas a las que estamos soportando en los servicios telefónicos. Por lo tanto, la recomendación fundamental en el servicio eléctrico a los ciudadanos es que no se dejen llevar, son las mismas que hacíamos antes, no se dejen llevar por ese comercial que ha ido a casa a ofertarnos nada. Cuando nos llegue alguien, pidámosle la oferta por escrito. Sin firmar nada, la estudiamos. Y si no tenemos capacidad de poder valorar a qué nos estamos comprometiendo, yo recomendaría a que se acudiera a organizaciones que tengan esa capacidad de ayudarle. En este caso, yo animaría a que acudieran a Facua. Es más, yo animaría a la ciudadanía que se hiciera socio de Facua. Me parece fundamental y sustancial que por una módica cantidad, que en este caso la cuota de socios son 56 euros al año, tengamos unos servicios que nos puedan ayudar ante cualquier problemática. Y en este sentido, el poder estudiar un contrato y discernir, determinar si lo que estamos comprometiéndonos nos va a generar en el futuro problemas o no. Si va a beneficiarnos porque tengamos unas condiciones mejores contractualmente firmadas en estos momentos, y que a la hora de firmar un nuevo contrato que nos estén ofreciendo, esas condiciones puedan variar y perjudicarnos. Por lo tanto, no dejarnos llevar por ninguna oferta, pedir que nos lo dejen con anterioridad, lo podamos estudiar y una vez que tengamos claro que esa oferta puede ser o no adecuada, pues ya sí proceder a la firma. Pero siempre con precaución, antes de firmar nada, saber qué es lo que estamos firmando. Pues muy importante, en cualquier caso, acudir, por ejemplo, a Facua como organización. Y justamente era la pasada jornada en la televisión pública de nuestro país, señalaban de que, bueno, que incluso por internet se pueden consultar determinados portales donde pueden dar información de cuáles son las mejores ofertas o no en materia de telecomunicaciones, o las mejores ofertas o no en materia eléctrica, para que uno se pueda decir, ¿es fiable
ese tipo de portales? ¿Qué sabéis desde Facua al respecto? La fiabilidad nos la dirá el análisis que hagamos de la información que se está dando en ello. Hay que tener cuidado con estas cuestiones porque no sabemos quién puede estar detrás de esa información. O sea, nosotros podemos garantizar que cuando una organización como Facua emite un comunicado, detrás no hay más que el interés de la defensa de los derechos de los consumidores. De hecho, nosotros tenemos un código ético que nos impide de manera radical poder percibir dinero de empresas privadas que pudieran dirigir nuestras opiniones a los intereses pues, de esas empresas. Pero no podemos decir que todas las organizaciones actúen de la misma forma. Por lo tanto, yo haría una llamada a la precaución y al conocer quién puede estar detrás de cada información, lo cual no quiere decir que no sea una información correcta la que se pueda estar dando. Pero sí yo animaría a pararnos un poquito a ver quién pueda estar detrás de esa información por los intereses que pudieran suponer. Pero en principio podría ser un escenario interesante a la hora de poder discernir qué ofertas pueden ser más o menos interesantes en virtud de lo que nos estén ofreciendo. Pues es importante también saberlo. Y ya decíamos que la banca ocupa un honroso, entre comillas, o deshonroso segundo lugar en esta clasificación, en este ranking que hace Facua al terminar el 2012, sobre todo por los problemas y los quebraderos de cabezas que en definitiva le está dando al usuario final. Sí, ahora mismo podríamos situar el escenario en el cual la banca, que ya tenía una situación conflictiva a la hora del cobro de comisiones de manera irregular, cláusulas abusivas en los contratos, desgraciadamente en estos tiempos pues estamos comprobando cómo el sector bancario, que por cierto, un sector que ha sido ampliamente respaldado en lo económico por los gobiernos, en este caso desde Europa hasta el gobierno español, y desgraciadamente comprobamos cómo esos recursos que se han inflado, que se han metido en las entidades financieras, no han sido trasladados a la ciudadanía. Y en ese sentido, lamentar cómo el sector bancario pues se está ocupando de presionar a las familias, en este caso llegando hasta los desahucios que se puedan estar produciendo en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, pues porque ante la situación económica, la ciudadanía no tiene capacidad en estos momentos de hacer efectivos pues esos compromisos que en su momento se adquirieron con los bancos en virtud de una burbuja inmobiliaria que nos ha estallado a todos en la cara, pero que desgraciadamente quienes la estamos pagando somos los ciudadanos. Desgraciadamente, por todas esas situaciones, la banca está soportando en este caso un número importantísimo de consultas y reclamaciones de los ciudadanos ante esas situaciones que se están provocando. Y en ese sentido han alcanzado, lamentablemente, ese segundo puesto en las consultas y reclamaciones que hemos recibido en Facua. Muchos de los problemas quizá vienen derivados también de la crisis económica, sin duda, y con ello de los desahucios. ¿Se ha posicionado de alguna manera Facua cuando se habla de este gran mal que están viviendo muchas familias? Evidentemente. Nuestra organización, además de la labor que podamos hacer ante las situaciones individuales de los ciudadanos que vienen a nosotros a obtener la solución de sus problemas particulares, somos una organización con un alto componente social y crítico. De hecho, Facua inició hace un año y medio una campaña que se llama Lucha contra los Abusos, una campaña en la que nos están ayudando, creo que ya estamos cerca de los 200 artistas a nivel de todo el Estado español que se han unido a esta campaña para poner su rostro de manera absolutamente altruista, con el único compromiso de unirse a Facua. Ellos se han unido, son socios de Facua, al igual que le estamos pidiendo a la gente que se haga socia para ayudarnos a esta lucha contra los abusos. Y dentro de esas campañas, que ya creo que estamos rebasando la veintena de campañas puestas en marcha, una de ellas es la lucha contra la situación del sector financiero y en este caso particularmente con la vivienda y los desahucios, ¿no? Es una de las campañas que estamos desarrollando, donde estamos criticando la acción de los gobiernos, la acción pasiva de los gobiernos. Hay que recordar que muy recientemente, hace unos días, se tuvo que llevar al Parlamento español una iniciativa legislativa popular impulsada por la ciudadanía, solicitando un debate serio y unas respuestas reales a los problemas que los ciudadanos estaban padeciendo. Las respuestas, desgraciadamente, a día de hoy no se han producido. Las respuestas que se han dado han sido una respuesta de sostener a quienes han sido generadores del conflicto, que ha sido el sector bancario, el sector financiero, es quienes han recibido las ayudas, en este caso de la Unión Europea y de los gobiernos, pero lamentablemente la ciudadanía no está comprobando cómo se le dan alternativas y soluciones a esos problemas. La petición de la dación en pago a nosotros nos parece una postura racional,
O sea, que una vez que un ciudadano no puede pagar su vivienda, con la entrega de la misma se elimine toda responsabilidad y todo vínculo con la entidad financiera, nos parece absolutamente razonable, y la búsqueda de soluciones para sostener lo que es un derecho constitucional, que es el tener una vivienda digna y adecuada, pues nos parece que es sustancial. Y es triste que tenga que ser la ciudadanía la que esté por delante de los gobernantes a la hora de dar soluciones a los problemas que la ciudadanía en sí misma padece, ¿no? Con esto, los problemas en materia de vivienda, las denuncias en materia de vivienda, nos imaginamos que habrán bajado notablemente, al menos cuando se pretende adquirir una vivienda por aquello de que ha caído el mercado, ¿no? Claro, evidentemente la problemática que existía en materia de vivienda, que era una problemática ligada a retraso en los plazos de entrega de esa vivienda que habíamos comprado, malas calidades, ahí se ha reducido notabilísimamente, pero lamentablemente ha entrado una situación que existía, pero que en estos momentos se ha ampliado también notablemente, que es la situación del sector del mercado de alquiler. También estamos comprobando como cada vez más ciudadanos acuden a nosotros con problemáticas en el ámbito del alquiler de vivienda, en virtud de contratos, en virtud de incluso de impagos, ¿no? Lamentablemente también de situaciones de impago ante esos alquileres con los que se habían comprometido y que no son capaces ahora mismo de mantener, de sostener. Entonces, lo que ha bajado, evidentemente, de manera notable, que es la compra de nueva vivienda y los problemas que estaban ligados a ella, desgraciadamente lo estamos padeciendo, se están llegando situaciones que antes pues no se daban con esta magnitud en cuanto al alquiler de vivienda y la problemática de muchos ciudadanos a la hora de poder mantener ese alquiler de esa vivienda. Por cierto, también otro sector que, según tenemos entendido, está creciendo en negativo, o sea, ascendiendo en vuestra tabla de primeros puestos de ranking en cuanto a acciones no favorables para el usuario, es el sector del seguro. Sí, las compañías aseguradoras son denunciadas con bastante frecuencia por los ciudadanos y en este caso va muy ligada a una cuestión histórica también, por la negativa a cubrir esos elementos que teníamos supuestamente asegurados con ellos. A la hora de concertar un seguro, no son los problemas que nos ponen, no solamente no nos ponen problemas, todos son ventajas y todos son parabienes a la hora de aplicar esa firma, pero cuando queremos llevar ese clausulado a la práctica, mire usted, yo firmé un seguro de accidente, un seguro sobre la vivienda, un seguro sobre tal, pues nos encontramos con que cuando queremos hacer efectivas esos derechos, todos son pegas a la hora de cubrir esas condiciones que en su momento pactaron con nosotros. Y aquí son muchas las ocasiones que nuestra organización, que Facua, tiene que intervenir en defensa y en exigencia del cumplimiento de eso que se había pactado entre las partes. Desgraciadamente es un sector conflictivo y que ocupa, no sé si está en cuarto o quinto lugar en las reclamaciones que nos llegan a nuestras organizaciones. ¿Y aquí algún consejo para el usuario, al fin y al cabo, a la hora de hacer un tipo de seguro, por ejemplo, de vivienda? Igual que decía antes, la condición fundamental es que antes de que firmemos un contrato sería conveniente revisar el clausulado de manera detenida y con alguien que sepa decir, mire usted, nos estamos comprometiendo a esto o aquello. Porque algunas veces es cierto que eso que creíamos que habíamos contratado, cuando leemos detenidamente el clausulado no estaba incluido, o estaba incluido con algún condicionante. Por lo tanto, es importante que conozcamos de manera detallada y detenida qué es lo que estamos pactando con la empresa de seguros en este caso, y la recomendación es la misma. Si no somos capaces, y yo sería incapaz por mi parte, de entender ese clausulado, acudir a entidades, a organizaciones como la nuestra, ¿no? En este caso, una asociación de consumidores, que nos puedan informar de qué es lo que estamos firmando antes de la firma. Porque cuando hemos firmado es muy difícil, evidentemente, después exigir cosas que no venían recogidos en ese clausulado. Y después, cuando de manera clara, algo que está pactado, incluso recogido en contrato, pues no se quiere llevar a efecto, pues evidentemente reclamar. Hacerlo por escrito, como hemos dicho siempre, de manera fehaciente, certificado de acuse de recibo o burofax. Y la recomendación para nosotros más interesante es que acudan a Facua, se asocien a Facua para luchar contra esos abusos que están soportando los ciudadanos. Y como decías, leer la letra pequeña. Y con la letra pequeña también te quería comentar una cuestión, David. ¿Algún día será esa letra pequeña un poco más grande, más legible, en definitiva, para los usuarios? Porque sigue siendo un problema. Evidentemente, esa exigencia es permanente. Porque la letra pequeña yo la vincularía a dos elementos. Una, el físico, esa letra pequeña que efectivamente existe en un clausulado y que no vemos incluso en anuncios televisivos, ¿no? Cuando
cuando nos salen esas letras en la parte baja de nuestra televisión, informándonos de las condiciones reales de aquello que nos están informando, esa letra pequeña, que desgraciadamente se sigue permitiendo que sea pequeña. Pero yo hablaría de la letra pequeña también ligada a cuando usamos, o cuando usan en este caso, en esos clausulados, expresiones que los ciudadanos somos incapaces de entender. Los contratos tienen que ser contratos claros. Y a la hora de decir contratos claros, los ciudadanos tienen que saber lo que firman. Yo me gustaría poner aquí como ejemplo la situación que estamos padeciendo, y no lo comenté antes cuando hablábamos del sector bancario, en la firma de estos productos financieros que son productos ligados a la inversión, son productos de inversión y que desgraciadamente muchos ciudadanos han firmado sin saberlo. Y firmaban sin saberlo porque las condiciones que se pactaban eran ilegibles y se fiaban del señor de la entidad financiera, que normalmente además era ese director con el que habían trabajado toda su vida y que pues, siempre le había aconsejado de manera razonable. Y en estos casos pues, habían firmado un documento sobre el que no eran conscientes de lo que estaban realmente pactando. Esa letra pequeña, en esa doble vía, la letra pequeña en lo físico, que efectivamente existe, pero la letra pequeña en lo ilegible, en lo inentendible, no más que lo ilegible, en lo inentendible, ¿no? Y ahí los gobiernos pueden hacer mucho más. Desgraciadamente se les permite a las empresas que puedan seguir utilizando esas prácticas. Si aquí se quisiera actuar de manera firme en contra y o sea, de que sigan sucediendo estos abusos, si los gobiernos quisieran, se podría. O sea, a nosotros nos parece indignante que a la fecha en la que estamos, por hablar del sector de telecomunicaciones, no haya habido un gobierno que haya querido ponerle a las entidades, en este caso a los operadores de telefonía, ponerlos firmes y decirles, señores, no podéis seguir acometiendo estas prácticas. Los gobiernos saben qué está pasando. En sus estadísticas salen también esos mismos datos que nosotros estamos reflejando aquí. ¿Por qué no se pone negro sobre blanco en la normativa esos elementos de protección y de solución a los problemas que los consumidores están soportando? Por eso es muy importante, y permíteme, Paco, que insista en esto de que existan organizaciones fuertes. Facua pretende ser eso, una organización fuerte, respaldada por miles de usuarios detrás, que nos permitan luchar contra las empresas. En la lucha contra las empresas quiero decir equilibrar ese mercado, ese poder de las empresas hacia el consumidor, pero también pelear con los gobiernos, porque los gobiernos al final lo que se ven es como un muñeco al que están moviendo y al que están moviendo los intereses económicos. Las empresas tienen, multinacionales, intereses brutales. Tienen una capacidad y una fortaleza económica terrible. Nosotros tenemos que luchar contra ello. Tenemos que ser el elemento equilibrador. Y ante los gobiernos tenemos que demostrarles fuerza también para poder ser la otra parte que frene el empujón que desde los sectores económicos se le hacen a los gobiernos. Y eso después se tiene que traducir en la normativa. Si los gobiernos quisieran, las soluciones estaban encima de la mesa. Nosotros tenemos que pelear para que se produzcan esas soluciones. Estamos casi en los últimos minutos, David. El tiempo vuela, que es una barbaridad, y nos quedan muchos asuntos por poner sobre la mesa. ¿Hay alguno de los gobiernos con los que, tengáis en relación, autonómico, locales, por ejemplo, del entorno, San Fernando, Cádiz, etcétera, autonómico, nacional, que se esté tomando al menos un mayor interés por la situación del consumo y en este caso por poner, pues un poco, en cualquier caso, más que poner, parar un poco los pies a aquellos que se quieren colar? Mira, la realidad es que no estamos viendo que haya una acción concreta y en la práctica de ningún gobierno, incluso en el gobierno andaluz, donde teníamos puesto unas ciertas esperanzas, porque además fue Izquierda Unida la que quiso la que pidió expresamente las competencias de consumo, y nosotros teníamos puestas esperanzas en eso. Hasta el momento, hombre, hay que darle un poco más de tiempo posiblemente, pero la realidad es que no estamos viendo cómo el poder de la administración en la defensa de los intereses de los consumidores se haya dado. No podemos decir que hay una administración ahora mismo que esté respondiendo de manera clara y evidente a esa situación. Los ayuntamientos que tienen competencias en materia de consumo además están muy limitados por la capacidad económica. Por lo tanto, y en la práctica, lamentablemente la respuesta de la administración nosotros no la estamos viendo. Porque además la petición que nosotros hacemos a la administración va muy ligada a las funciones de inspección y de control del mercado. Después, cuando el problema está ya encima de la mesa, es muy difícil resolverlo. Si pudiéramos adelantarnos, si pudiera controlarse dónde están sucediendo esos problemas y frenarse desde el control y desde, ¿por qué no?, la sanción hacia aquellas empresas que están actuando de manera irregular, pues a lo mejor estaríamos evitando muchos problemas finales de los ciudadanos en su condición de consumidores y usuarios. Pues en estos últimos
minutos, David, dos cuestiones te quería plantear. Una de ellas tiene que ver con la ciudad. En este caso, hace unos meses hablábamos, un mes, prácticamente 2 meses, sobre la petición de zona de afluencia turística para San Fernando en Semana Santa, como algo experimental e incluso para pedir más adelante, pues en otros momentos del año. No se considera adecuado, ¿no?, por parte de Facua esta propuesta, ¿no?, que se hace desde el Ayuntamiento. No, nosotros estamos convencidos. De hecho, vamos a presentar en breve una campaña con el Gobierno andaluz, en este caso, en el cual nos estamos posicionando sobre la necesidad de regular los horarios comerciales. La liberalización de los horarios comerciales, que es lo que se pretende por parte de algunos sectores, beneficia de manera clara y específica a un sector muy concreto, que es el sector de las grandes superficies comerciales. Los pequeños establecimientos, primero hay que dejar muy claro que el pequeño establecimiento tiene libertad de horario, puede abrir cuando quiera. Por lo tanto, el pequeño establecimiento, la libertad de horario no le sirve absolutamente para nada. Y precisamente esa libertad de horario del pequeño establecimiento está prevista para que desde el control de las grandes superficies no se coman al pequeño empresario. Nosotros creemos que ese status quo que habíamos marcado desde el control de los horarios comerciales beneficiaba a todos. O sea, nosotros no estamos en contra de las grandes superficies, digo nosotros como Facua, no estamos en contra de las grandes superficies, nosotros estamos a favor de la prevalencia de todos los tipos y todas las fórmulas de comercio. Y en este sentido, el pequeño comercio, que por cierto, pequeño comercio hay que recordar que es a nivel de empleo el que numéricamente más empleo genera, mucho más que las grandes superficies comerciales. Por lo tanto, nosotros le haríamos una llamada a los gobiernos, en este caso a la administración pública, para que valorara eso. No tenemos nada en contra de las grandes superficies comerciales, las cuales tienen el derecho a implantarse y a trabajar, ¿no? Pero también creemos necesario que desde la administración pública se haga un esfuerzo porque el pequeño comercio pueda seguir funcionando, porque el pequeño comercio, hay que recordar, insisto en esto, que genera economía en las ciudades. Y por lo tanto, la necesidad de la permanencia de ese pequeño comercio. Y en el caso que tú me comentas de San Fernando, nosotros ya nos situamos porque creemos que la declaración de afluencia, de zonas de alta afluencia turística, tiene que estar siempre consolidada. Tienen que haber datos objetivos que marquen esa realidad, porque la normativa que existía lo permitía. Sin embargo, no hay datos objetivos que determinen que San Fernando tenga unas necesidades comerciales en Semana Santa. Y ya digo, e insisto, la declaración de zona de alta afluencia turística finalmente no beneficia al pequeño comercio. Y en este sentido, aquí se puso como excusa la necesidad de que el mercado de abasto abriera. Hay que recordarle, en este caso a la concejala de Comercio de San Fernando, que el mercado de abasto, las competencias de regulación de sus horarios la tiene el ayuntamiento. El mercado de abasto, como cada uno de sus establecimientos está dentro del espacio con el que tiene libertad de horario, el mercado de abasto podía abrir perfectamente cuando el ayuntamiento de San Fernando quisiera. Por lo tanto, no puede servir de excusa para la determinación de zonas de alta afluencia turística, que, insisto, a quien beneficia es a las grandes superficies, y no vamos a poner el nombre en San Fernando de cuál es esa gran superficie que se beneficiaría en este caso. Pues David Cifredo, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Ha sido más que interesante e importante conocer muchas de las cuestiones que nos afecta a todos como consumidores, como usuarios. Esperamos contar contigo en otra ocasión para seguir hablando aquí en directo de lo que más nos importa del consumo y de lo que más os importa a ustedes, la preocupación por el usuario. Sí, por supuesto, estamos a vuestra disposición y también me gustaría agradeceros, porque los medios de comunicación nos servís de altavoz para llegar a la ciudadanía, que muchas veces es importante que conozcan cuál es la labor que organizaciones como Facua venimos desarrollando. En ese sentido, agradecerte y, por supuesto, estamos a vuestra disposición para cuando queráis. Pues un auténtico placer, como siempre. David Cifredo, presidente de Facua Cádiz, vicepresidente de Facua Andalucía. Nos marchamos. Análisis se envuelve. Ya el lunes sí, será con otros programas, otras cuestiones, pero como siempre, a buen seguro de su interés. Que tengan un buen día.